Quiero saludar pues a Juan, Andrés, Soco, a Rafa, Héctor, Diego, Samuel, Cris, Elber, José y todos, Javier, Carlos, Donna, todos los que estáis en directo. He saludado a los que habéis escrito por el chat y pues lo que os he dicho, vamos a empezar a operar el Dow Jones a ver si lo rompemos. Así que espero que la estrategia funcione. Hola Ale, a ver si la estrategia funciona también para el Dow Jones. Por cierto, estamos en la temporalidad de M15. Ya sabéis que justo el domingo pasado lo probamos en M1 en las acciones de Netflix. Hoy estamos en un índice también en Day Trading, pero en este caso en M15. Saludos José, César, Raquel, Manuel, Piero, Fabián, Sergio. Saludos a todos, Juan Francisco. Y allá vamos. Entonces me falta por poner el lápiz, que siempre me olvido. Un segundo. A ver dónde se me abre. Aquí lo tengo. Por si tengo que dibujar. Muy bien. Pues sí que tengo que dibujar. Porque esto está alcista. Entonces, como podéis comprobar, una de las diferencias con el Forex es estos agujeros de aquí que se llaman gaps. Y de aquí hasta aquí, pues hay los distintos gaps, que son los cambios de día. Como el mercado, el índice cierra, igual que la bolsa, ¿no? Pues en cada cambio de día, y desde M15 pues se ve bastante, hay un gap, otro gap, otro gap, otro gap, por aquí más. Si os fijáis, hay bastante más gap que en Netflix. Y eso que en Netflix estábamos en M1. Esto está alcista, y así que en M15 y voy avanzando velas. Bueno, ha habido un gap porque justo es donde he puesto para empezar. Ahora mismo os digo. A mitad de mes de abril del 2018 y se hace este gap. Entonces cuando hay un gap así os tenéis que imaginar que esto está lleno con una vela. A nivel técnico no le veo nada al gap, yo simplemente lo veo como si fuera una vela alcista que va desde aquí hasta aquí. Nada más. Así que vamos a ver si nos da alguna entrada alcista. Aquí, justo aquí, en este nivel, nos da una entrada alcista, como podéis comprobar. Así que vamos a ponerla. Por cierto, estoy trabajando con 1000, porque también es una cosa que me estáis pidiendo, que trabaje con capitales pequeños. Entonces he puesto 1000, ¿de acuerdo? Y además en M15, que también me lo habéis pedido bastante. Iré cambiando, o sea, los domingos es un poco experimentar y ver cómo la estrategia no es solo para Forex, sino que funciona para otros mercados. Así, voy a tomar esta primera trampa. Ya sabéis que una trampa pues no es otra cosa que un nivel del precio que tiene que ser como mínimo un pivot menor. Como veis, aquí hay una estructura que golpea y sube para arriba, y ahora es trampeado. Trampeado es que no rebota justo, sino que trampea para abajo. Y si la trampa es solo con mecha y con un martillo, pues todavía mejor, porque por definiciones que ha hecho, pues si la gente tenía stops aquí, ha hecho saltar los stops y ahora nos montamos nosotros con lo que se llaman las manos fuertes. Es una manera de verlo. Dow Jones DJI, y le vamos a operar con un 2%, va. Yo os recomiendo que no trabajéis con un 2, que trabajéis con menos. Entonces le pongo a los cuerpos de aquí, porque vamos a empezar con recorridos cortitos. Ya sabéis que esta estrategia pongo el stop lejos y busco recorridos cortitos. El stop, el doble, sería aquí, o sea, justo en este punto, porque al aquí haber el gap pues no tengo ningún otro nivel de referencia, y cojo este de arriba y como podéis ver es el doble de distancia. Así que empiezo y vamos a ver si se tiene que hacer algún tipo de gestión.
algo he hecho mal. Algo fue mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a volver a poner la orden. No sé si alguien se ha fijado en qué es lo que ha ido mal. Vamos a bajar el porcentaje de riesgo, pero dudo mucho que sea eso. El tema es que el Forex Tester incluye ya todos los mercados, pero bueno, a lo mejor no he configurado muy bien. Trailing Stop no está activado. A lo mejor es un tema de configuración. No, me está sacando la operación. Y seguro que es por el tema del riesgo. Entonces vamos a hacer 0.10, a ver si así funciona bien. Todo igual. Porque ahora mismo no sé de dónde puede venir el error, pero bueno. Sigue cerrándome, justo al abrirme cierra. Es como que hace una llamada al margen. Lo que vamos a hacer pues es reducir mucho. Bueno, más que reducir voy a poner un lotaje, y además muy pequeño, a ver si así se corrige el error. Pues no, seguimos con la misma historia. O sea, no sé qué está sucediendo. A ver, tengo que dar una vela más. Discúlpenme por este problema técnico que está sucediendo aquí en el Dow Jones. Y realmente no sé muy bien cómo solucionarlo. Entonces voy a seguir probando. Pues compra, o sea, estamos entrando alcistas. Ahora le pongo un 0,01% en la operación y siempre me la cierra. Pues realmente no sé muy bien qué podemos hacer. A ver, estamos a 17 del 4. Lo que voy a hacer es abrir el proyecto con más capital, porque igual es por ese motivo. 17 del 4 del 19. Mis disculpas. Entonces detengo la prueba, nuevo proyecto, Dow Jones, y le pongo 100.000, a ver si es un tema de capital. Dow Jones hasta hoy, y le digo que empiece, pues hemos dicho 2018. ¿Dónde me lo he apuntado? El 17 del 4. Pero bueno, yo pongo 17, 4, 17. Y vamos a ver si con esto se soluciona. Pongo M15. Bueno, estáis viendo un poco cómo funciona el programa. Para aquellos que no controláis, pues desde aquí se abre el nuevo proyecto, ya habéis visto. Aquí pongo las temporalidades. Y en principio estábamos en este punto de aquí. Vamos a ver si ahora nos permite o no. Dow Jones, el take profit, el stop loss, comprar. Bueno, ahora parece que sí. Bueno, pues ya veis, o sea, en Forex podéis trabajar con 1000, pero en el índice Dow Jones no, porque con 1000 os hace una llamada al margen y no os deja. Así que he tenido que poner 100.000, por tanto ya lo cambio en el Excel. Y ahora sí que podremos empezar. Lo siento por los temas técnicos que ha habido. Y ahora sí que ya vamos a gestionar esto. De momento ya sabéis, yo trazo un nivel siempre aquí abajo. Perdón, aquí.
anclado en el extremo de la trampa y mientras no me cierre cuerpos por aquí, no me preocupo. Ya me puede hacer tantas mechas y lo que quiera. Vale, pues mira, nos ha respetado. Ha venido un poco para atrás, ha ido casi al mismo nivel, pero no ha tocado, y después se ha disparado para arriba. Así que, primer profit, y tenemos 105.036. Muy bien. Ya veis que en el caso del índice Dow Jones, pues se tiene que trabajar con cuentas grandes. Sí, Diego, el próximo domingo lo volveré a hacer en swing. O sea, llevo la semana... el domingo pasado lo hice en M1, este domingo en M15 y para el próximo pues estaré con swing otra vez en H4. Disculpen. Vale, pues vamos a seguir. Esto sigue muy alcista, como podéis comprobar. Hola, Dago. Nos puede dar otra, pero de momento no, ¿veis? No ha hecho trampa. O sea que no se os confunda esto. Cuando se queda así, que como podéis ver simplemente rebota en el mismo punto, no es nada. Ahora sí, vale, perfecta, esta es clarísima. Así que la voy a trazar. Y como podéis ver, la trampa es lo que os digo. Os tenéis que imaginar que aquí hay una vela alcista que cubre este gap. Entonces la trampa es desde aquí, siempre son triángulos, y nosotros entramos aquí. Buscaremos pues el take profit por aquí y el stop loss el doble pues seguramente será por aquí. Así que voy a colocar eso de cuántas trampas pueden aparecer en un día es muy relativo que comenta King, porque depende de la temporalidad, depende del día, del par. Entonces, por ejemplo, yo en lo que estoy operando los viernes, que es en perdón, en H4, el euro dólar y la libra dólar, acostumbro tener una media de 2. Eso significa pues que alguna semana hay una, alguna hay 3, alguna hay 4, pero la media sale de 2 en H4. En M15 hay más, o sea, en M15 sí que por semana puedes estar entre 5 y 10 trampas, pero también depende de la cantidad de pares que operas. Vale, pues vamos a hacer otra compra. Todo igual los parámetros. Voy aquí en los cuerpos de la propia trampa. Y el stop loss, el doble sí, por aquí, pero también en los cuerpos. Ya veis que lo hago a ojo lo del doble, ¿eh? Y nada, vamos a ver cómo avanza. Le podemos trazar ese nivel que ya sabéis, cuando estáis empezando, pues os ayuda porque así no os despistáis. Si hay algún cuerpo cerrando aquí, no ha habido nada, no ha hecho falta gestionar. Ya sabéis que la gestión es cuando se pone en negativo, entonces si nos cierra un cuerpo por debajo de aquí, movemos el take profit a empate. Y en caso de que ya supere el 50%, cerramos del todo. No ha sido el caso, así que ya hemos tenido 2 take profits y ahora está la cuenta en 109.244 euros. Pues a ver si vamos a romper el Dow Jones con una estrategia de Forex. Lali, todos los domingos en este horario, las 18, son las 18 para España. Normalmente lo hacía a las 19. Entonces, en principio lo habitual es las 19. Lo único que algún día puede ser antes o después. Vale, vamos a continuar. Esto sigue alcista. Disculpen que tengo la voz un poco prendida hoy. Vale, por aquí puede haber una entrada, como podéis comprobar. ¿La veis? Es esta trampita de aquí. Lo que sucede en esta trampa es lo siguiente. O sea, vamos a tomar el Fibonacci y veréis que la trampa ya ha recorrido más de un tercio y además ya
incluso más que una cuarta parte de la trampa, está ya muy cerca. Entonces, para pedirle un recorrido así es un poco que no, dentro del plan no entra, y en esos casos pues no me pongo. He tenido que tomar la medida porque no la veía muy clara, pero ya veía que estaba prácticamente en los cuerpos, si os fijáis. Entonces esta no se toma. ¿Veis? Ya habría llegado a take profit, pero no tiene sentido. O sea, el plan operativo no es que haciendo el plan las cosas vayan súper bien y se tenga una probabilidad inmensa de ganar. Es aplicando el plan operativo y sobre todo la gestión de una vez has entrado, porque el plan no es dónde entrar, es dónde entrar y qué hacer una vez estás dentro. ¿De acuerdo? Vale, aquí ya podríamos empezar a pensar en que esto podría bajar. Entonces podemos empezar a buscar lo que son trampas bajistas, porque ha hecho todo esto. Lo único que no descartamos el hecho de que pueda seguir subiendo, simplemente que nos está empezando a dar indicios de que en lugar de volver para arriba después de este rango, pues está retrocediendo un poco más de lo normal. Vale, vamos a ver. No ha llegado a los niveles, como podéis ver, este de aquí. Así que nada, esto no lo voy a tomar porque ya sería en contradirección. O sea, os he dicho que ahora, después de esta vela, empezaba a pensar bajista, entonces coger esta trampa sería un poco contradictorio. Estaría metiéndome en contra. Vale. Vamos a ver qué sucede más. Vale, por aquí. Por aquí sí que puede haber una entrada. Esto ya está muy bajista. Como podéis comprobar, ya se ha formado todo esto. Y la trampa es aquí. Entonces, ha habido un cambio de color, de blanco a negro, y la vamos a tomar. Totalmente. Así que vamos allá. Trazo el nivel de trampa. Dagoberto dice que ve una bajista antes. Antes de esto. Bajista. Es que aquí no hay nivel. O sea, supongo que estás viendo esto. Pero esto te tienes que imaginar que hay otra vela negra que va desde este punto de cierre hasta aquí. Por tanto, el nivel es aquí arriba, no es en este punto. ¿De acuerdo? Y la trampa, pues la que ves ha ido muy bien, pero no importa si ha ido bien o ha ido mal. Te pasas una trampa después del gap. Exacto, es la que os estoy comentando de por qué yo no la tengo en cuenta. ¿De acuerdo? Porque esto no es un nivel, es un gap. Y donde hay un gap para mí es como si hubiera una vela negra bajista que va desde el cierre este hasta la apertura. Y eso hace que no haya un nivel donde trazarla. Pero muy bien visto por Martín y por Dagoberto. Manuel dice si esta estrategia va bien para las criptomonedas. Pues también la vamos a operar un domingo en criptomonedas. Ya tengo vídeos donde la opero en el Bitcoin. Y bueno, otro día la volveremos a operar porque la estrategia va bien incluso con data aleatoria, como ya os he explicado en otras ocasiones. Entonces yo, para quitarme los miedos, aparte de backtestear en lo que son el Forex, que es donde trabajo, lo empecé a hacer en otros mercados y finalmente le pedí a un amigo mío que es informático que me hiciera data aleatoria. Y cogiendo como referencia los movimientos medios y máximos y mínimos que tiene el eurodólar, le dije que un ordenador lo generara. Puse esa data en el Forex Tester y curiosamente saqué los mismos resultados que la estrategia en el mercado. Eso me hizo pensar, vale, pues si el mercado es aleatorio me da igual. Dave, ¿en todas las trampas esperas un cambio de color? No. También puede ser una vela martillo. Entonces, una vela martillo, que no importa de qué color sea, por ejemplo, si fuera aquí, debería ser una vela así.
donde el cuerpo está, si esto es un tercio, y esto es el otro tercio superior, pero solo nos importa el tercio inferior para ir bajistas, pues la apertura y el cierre está en la parte baja, y no importa si es alcista o bajista la vela, si es blanca o negra. Vale, pues vamos a tomar esta entrada, lo mismo, esto es una venta, empiezo por el take profit, que puede ir a los cuerpos, o sea, no a las mechas, quiero decir, en este caso, porque es una trampa bastante más pequeña. Entonces, por aquí no. Sería por esta zona el stop loss. Es un poquito demasiado alejado. A ver, realmente sí, es muy lejos. Entonces lo que se puede hacer ya es buscar este take profit un poco más grande para que sea el doble. No está mal buscar este porque, a diferencia de decir, vale, ¿por qué aquí buscaba takes profits más cercanos? Primero, porque las trampas eran bastante más grandes y los extremos estaban lejos comparado con esta trampita de aquí. Segundo, que aquí pues estaba la tendencia pues tomando un rango ya bajista suave, todavía buscábamos alcista, hasta que ya no ha hecho esta no nos hemos decidido por cambiar. La diferencia es que aquí está muy tendencial, ha cogido esta fuerza de aquí y la trampa es pequeña, entonces no está mal ir hasta ahí. ¿De acuerdo? Eso tenéis que ser flexibles, lo único que siempre hacer lo mismo. O sea, en estas situaciones siempre igual, porque si no, no es cuantitativo, no sirve el backtest. Dos traders no operarán igual, pero sí que tú tienes que operar siempre igual y que tu backtest te sirva a ti, no me servirá a mí, aunque sea mi estrategia me sirve con mis backtests. O sea que, ya sabéis, la clave es hacer mucho backtest. Sí, el programa Forex Tester, os recuerdo que en el link de la descripción está por debajo del precio. Es el simulador que a mí me va mejor. Así que, si os interesa, ya lo sabéis, por debajo del precio oficial lo tenéis en el link. Y si queréis ser profesionales y ir en serio con esto del trading, es una inversión indispensable y además es de por vida. Dices, vale, es un poco caro. Sí, pero lo tenéis toda la vida. Pues mira, nos acabamos de comer un stop loss. Así que vamos a apuntar y además de bastante tamaño. A ver, 98365, aquí 8365, vale. Muy bien, pues hemos empezado aquí, hemos tenido dos TPs y acabamos de tener un stop. Yo creo que es la primera vez que hay un stop, o sea, llevo 3 meses en directo, grabándome, operando la cuenta de 500.000 los viernes, la emito, y no ha habido ni un stop loss. Y en los directos de los domingos tampoco había habido con esta estrategia ningún stop loss. Por eso cuando la gente me dice, ostras, pero es que vas a un ratio 0,51, o sea, con un solo stop loss pierdes como lo equivalente a 2 TPs, que es lo que ha pasado aquí, incluso un pelín más. Sí, así es, y además porque aquí supongo que nos has tirado un poco, o sea, es muy probable que esto sea un fundamental. Yo si fuera en real no opero si hay un fundamental, pero aquí en el Forex Tester pues no tengo puesto de momento para controlar los fundamentales y nos ha sacado con una pérdida y volvemos a estar donde estábamos, así que vamos a remontar porque si no nos romperemos el Dow Jones y entonces tendré que cambiar el título y la miniatura. Vale, pues vamos allá. Por aquí podría estar dándonos una entrada bajista, como podéis comprobar. Entonces es una trampa muy grande. Vamos a analizar la situación bien con el Fibonacci para ver si la pillada llega al 5, entre el 5 y el 50 o no. También el tema de la fuerza. Vemos que sí que llega justo al 5,
por tanto el hecho de llegar al 5 lo cumple. Después el tema de la fuerza, ya os quito el fibo. El tema de la fuerza es el siguiente. ¿A la izquierda tiene fuerza? Sí. ¿Qué es fuerza? Pues que vaya desde este punto hasta abajo en un movimiento o como mucho en dos, y como podéis ver lo ha hecho en dos. En cambio a la derecha ya lo ha hecho en 3. Por tanto la fuerza está en este lado, este parámetro se cumple la pillada, por lo tanto vamos a tomar la entrada. Así que pongo el take profit y bueno, esta trampa es bastante grande. Podemos ir aquí porque la cosa está... Uy, todavía no puedo entrar, la cosa estaba bastante tendencial. El doble de lejos pues es este extremo. No, esto es más del doble. Como podéis comprobar, sería más o menos por aquí. Ahora sí, y vamos a ver qué sucede. Pongo el nivel, que yo os recomiendo si estáis empezando que lo pongáis justo al entrar, porque así os ayuda a no despistaros con este. Porque a veces me pasáis los alumnos que ya sois pues Pro, Élite y VIP. Si queréis mirar los precios para las mentorías los tenéis en la descripción. Los alumnos Pro, Élite y VIP me pasáis a veces cosas así que os hacen gestionar. Y os digo, no, es que esto es el nivel de trampa. Tenéis que mirar que el cuerpo no cierre por encima del nivel extremo de trampa, que es este de aquí. Como en este caso. Vale, vamos allá. Muy bien, esto ahora sí que va a nuestro favor. Llegados a este punto, pues se puede tranquilamente mover a empate. Al menos yo más que empate lo pongo en el último nivel, porque esta pérdida es muy relativa. Vale, pues ahora sí que la cosa ha ido bien. Hemos tenido un take profit y nos volvemos a poner en positivo. 100.000, 107.883. Ya volvemos a estar positivos, como podéis ver. Así que si queremos romper el Dow Jones, tenemos que empezar a tener buenas operaciones. Muy bien, pues ya tenemos este take profit y esto está muy bajista. Tenemos los niveles bastante arriba, ahora no nos puede dar nada, aquí nos está dando a contratendencia. Es importante que os parcialicéis, o sea, si empezáis a entrar a todas las trampas a contratendencia vais a sufrir. Entonces, entender el contexto y en qué punto cambia la tendencia y todo eso es un punto crucial. Aquí no llega a hacer trampa, como podéis comprobar. No ha hecho trampa. Vale, por aquí. Por aquí puede haber una nueva entrada, como podéis comprobar. Esta de aquí. ¿La veis? Está clara, tiene un gap, pero eso no os tiene que asustar ni importar. No pasa nada porque haya este pequeño gap. Y bien, la entrada es en este punto. Y pues lo que tenemos que hacer es lo de siempre. Nos vamos a posicionar pensando que la tendencia es bajista y primero voy a tomar otra vez la medida para ver cómo está esto. Como podéis ver, estos niveles del FIBO, perdón, estos son los ajustes del gráfico, quería los del FIBO. Si alguien quiere saber cómo trabajo, pues que copie esto, podéis hacer una captura de pantalla y configurar vuestro Forex Tester igual. El martes os haré un vídeo de Forex Tester, un tutorial, donde explico cómo configurarlo todo como yo, cómo trabajo, cómo creo los accesos directos con las teclas, pues para el nivel de trampa, el nivel horizontal, el Fibonacci, que no haga falta ni ir arriba. Cómo se prepara un proyecto nuevo, descargar los datos, añadir nuevos
lo que son nuevos mercados o nuevos, si estáis en Forex, pues nuevas divisas o cruces. En otros mercados pues lo mismo, cómo se descarga la data, cómo se prepara el proyecto, todas las opciones, cómo configurar estéticamente como yo o como queráis, pero os enseñaré todo sobre Forex Tester este martes, o sea, de aquí 2 días. Y entraremos también en la configuración del Fibonacci y todos estos temas, ¿de acuerdo? Creo que es interesante porque muchos me lo estáis pidiendo. Me lo están pidiendo más lo que son los alumnos que están dando mentorías como Código Pro, Elite y VIP, pero también de los gratuitos, los que han comprado el Forex Tester también. Dice Samuel, gracias Dave por contestar lo del precio. ¿Se le puede poner cualquier indicador? Velas Genasi, ir hacia atrás un año, por ejemplo. Perdona si es una tontería, no soy experto. Sí, o sea, el Forex Tester tiene indicadores, igual que el MetaTrader. Cada vez tiene ya más todo, lo mismo que el MetaTrader. Además tiene muchos más mercados que MetaTrader, porque ningún broker tiene tantos, y en cambio Forex Tester trabaja con muchos brokers. Tú eliges la data del broker que quieres, la descargas y tiene todos los indicadores principales. Además te puedes descargar indicadores en internet y añadirlos. Además, lo que comentas de un año para atrás tiene data muchos más, 20 años o incluso más. Puedes ir mucho más para atrás, y por eso para un trader cuantitativo que se basa en el backtest necesita eso. Yo tengo backtesteado más de 10 años con esta estrategia en los pares de Forex, lógicamente en el Dow Jones no. ¿De acuerdo? Pues vamos allá a tomar ya lo que es esta entrada. Es una venta, estamos muy bajistas. El take profit lo pongo en los cuerpos porque esta trampa ya es bastante grande. Y el stop loss, pues desde aquí hasta aquí, pues más o menos el doble, que sería en esta zona. Muy bien, pues acabamos de entrar. Ha habido este pequeño gap, eso no nos tiene que asustar. Y vamos a ver, mira, os pongo también el nivel como para que os acostumbréis. Es el nivel donde gestionamos. Vale, pues no ha habido que gestionar nada. Ha ido directo a take profit. Voy borrando, lo que sí que dejo son los niveles de trampa, ¿de acuerdo? Que así los tenéis controlados. Ya estamos en 116.546. El gráfico al principio es muy loco, o sea, necesitáis mucha data para daros cuenta realmente del gráfico, los drawdowns y todo eso. Pero así tenemos un poco visualmente, aunque solo se tomen unas pocas operaciones, en el directo pues lo tenéis. One Source dice, no puedes perder más de lo que ganas, cuando pierdes así sea una vez al año. Eso lo dicen muchos libros, pero yo me cuestionaba todo, porque decía, a ver, si estos libros que se lee todo el mundo y todo lo que hay en internet, vídeos gratuitos y tal, sirven para que el 98% de la gente pierda y solo haya un 2% de traders que ganan, digo, ese 2% debe hacer las cosas diferentes. Ese 2% quizá ha descubierto que alguno de los parámetros sagrados del trading no es así exactamente. Yo me cuestioné todo. Entonces, en mi backtest, primero solo backtesteaba pues a partir de 2 Rs para arriba, 2 Rs, 3 Rs, hasta 10 Rs, y buscaba el óptimo. Y un día dije, ¿y qué tal si pruebo en el backtest de ir para atrás? Ir a menos de 2 Rs. Y me fui pues a 0,5, a 0,25, que es 4 veces más lejos, a Rs negativos, ¿no? Como es el caso de este. Y vi que a 0,5, pues todos esos mechazos típicos que te sacan de trampas y te hacen perder, pues se cubrían. Y con una buena gestión moviendo a empate en la zona negativa, que eso lo descubrí ahí, tampoco había, nadie me había enseñado que el TP se pudiera mover a empate cuando estás en negativo para salir en break-even. Y con todo eso hice esta estrategia rentable, justamente cuestionándome las cosas estas como la que dices tú, porque tú lo dices porque lo has leído, porque te lo ha dicho alguien. Tú no lo dices porque tú has backtesteado 10 años y has visto que en la zona negativa es imposible ganar.
O sea, el tema es que os lo cuestionéis todo y que cojáis el método científico para operar y que seáis conscientes de que si solo hay un 2% que gana es por algo. ¿De acuerdo? Dave, ¿dónde dijiste que no llegaba la trampa? ¿Qué pasa si tomo el otro nivel donde hay una pequeña vela alcista? Te estás refiriendo a esta trampa de aquí. Y es bastante posible que sea operable y me la hayas saltado. Ah, pues no, he tenido suerte. Si os fijáis, ya el movimiento va muy arriba y la pillada es más del 50. Como podéis ver, llega ya a pillar el 50, que es el tope que nos ponemos con la herramienta. A ver si está bien anclada. Ah, sí. Con la herramienta nos ponemos este límite de entre el 5 y el 50. Por tanto, está bien, lo has visto muy bien a nivel de nivel. Pero ya cuando se analiza todo lo que tiene que cumplir una trampa, pues incumple la pillada porque ya acaba siendo un nuevo movimiento. Y además es una trampa que acaba en take profit. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir. A ver si nos da más entradas. Vale, por aquí nos podría estar dando una nueva entrada. Ahora afinaré un poco más el ojo y me lo tomaré más en calma porque me sabe mal que se me haya escapado esta. Realmente no lo hubiéramos tomado, pero muy bien visto el compañero que lo ha visto. Vamos a tomar las medidas con el FIBO. Vemos que está entre el 5 y el 50. ¿El origen de la trampa de la izquierda entonces no debe ser un máximo? No. Con un pivot menor, que un pivot menor no es otra cosa que una vela... Uy, se me acaba de poner esto muy gordo. Ahí. Una vela como esta, donde podemos trazar el nivel de trampa. ¿Por qué? Porque la de la izquierda y la de la derecha la dejan libre. O sea, si es un alto, como en este caso, pues la vela queda despejada. Y si fuera bajista, pues por ejemplo este nivel, ves que esta y esta quedan despejadas. Pero si a continuación tiene una vela que no sucede nada, se puede tener en cuenta el nivel. Entonces, también tengo en cuenta niveles, por ejemplo este es un nivel porque queda despejado, pero después este también es un nivel. ¿Por qué? Porque es un cambio de color. Vale, pues vamos a tomar esta trampa, que es una venta. El take profit en los cuerpos porque tiene un tamaño relativamente grande y además estamos en un rango. O sea, no solo es un tema de tamaño, sino también el hecho de que es un rango. Vale, he puesto ya la venta. Pues os trazo el nivel. Ya sabéis que todo empieza una vez se ha entrado. O sea, lo más importante es lo que se hace ahora. A no ser que suceda esto. Claro, si la entrada se va directo con todo de velas en el color que queríamos, pues ahí nada. Esas no duelen para nada ni se tienen que gestionar. Muy bien, pues ya hemos pasado a 123.539. Y vamos a continuar. Estamos en una zona de rango. Cuando ya se nos está prolongando así el rango, sí que entramos bajistas, pero ahí no sería descabellado pues meternos en la otra dirección. Ahora ya no, o sea, ya se ha roto el rango. El rango pues era entre aquí y aquí y ya se ha decidido en una dirección. Por lo tanto, seguimos claramente bajistas. Vale, ha hecho un gap, cambio de día. Y esto podría ser una entrada, correcto. Entonces, vamos a analizarlo bien. Se puede ir desde este nivel, pero lo mejor es coger el Fibonacci para verlo. Vemos que en este nivel cumple. La fuerza es toda en un lado, a la derecha, y a la izquierda pues está formado por 2, 3 movimientos, pero no importa. Entonces, esta
¿Por qué la tomo? Pues porque como es un gap, os tenéis que imaginar una vela blanca alcista en este punto. Entonces, hay esta fuerza aquí, y esto ya es de color negro, aunque sea tipo doji, además tipo martillo en la dirección opuesta a la que queremos. Esto es un cambio de color, ya tiene un poquito de cuerpo. Entonces, se puede tomar totalmente. El hecho es que con este rechazo alcista, porque es un martillo alcista, lo que hago yo, si alguien va tomando apuntes de los detalles de la estrategia, que tiene muchos, y no parece cuantitativa, pero lo es, o sea, siempre, pero igual, cuando me hace un martillo en contra sí, y es un cambio de color para ir bajistas, lo que hago es darle otra vela. Si la otra vela va para arriba, ya descartado. Pero la otra vela ha ido para abajo, ha ido a testear todavía más arriba, y ahora sería el momento de entrar. Aquí ya no hay duda. Renzo dice si puedo explicar bien la trampa. Bueno, me llevaría un vídeo de larga duración explicar una trampa. Una trampa no deja de ser un falso quiebre de un nivel. O sea, yo voy trazando niveles donde los hay, y a la que me hace un falso rompimiento, aquí podría ver estos dos donde me hace el falso rompimiento, pero entonces cojo el que está un poco más cerca cuando me lo hacen dos. Y yo entro en esta trampa, en esta dirección. ¿Por qué? Porque siempre es en la dirección opuesta hacia donde hace el falso rompimiento. Entonces, es lo que te digo, hay muchos vídeos donde opero la trampa, hay vídeos donde os explico más detalladamente el plan operativo, y lógicamente en la zona miembros está todo mucho mejor explicado, pero bueno, que de forma gratuita en YouTube hay bastantes vídeos donde se explica la estrategia, y entonces búscalo porque hay una lista de reproducción donde la portada es con este gráfico, que es una lista de reproducción donde hay 8 vídeos, creo, que se explica el PDF, que es exclusivo para miembros, pero ahí sale el PDF. Madison dice, Dave, ¿por qué ocurren los gaps? Pues porque no estamos en Forex. O sea, el mercado Forex solo hace gap en principio el domingo cuando abre, que es al cerrar el fin de semana, pero esto es un índice, y este índice cada día abre y cierra. ¿Por qué? Porque son acciones. Es un índice americano, el Dow Jones, y cada vez que abren y cierran el día hay un cambio de horario y funciona así. Si quieres evitar los gaps, pues entonces opera Forex y no tendrás gaps. Vale, pues voy a tomar esta trampa. Es una venta. Tenemos el take profit en los cuerpos estos. El stop loss tiene que ir el doble de lejos. Sería más o menos en esta zona. Ya sabéis que lo hago a ojo, no tomo medidas, pero si vosotros queréis coger el Fibonacci, apuntaros dónde está el doble y hacerlo bien hecho, pues es muy fácil. En el Fibonacci os tenéis que apuntar un parámetro que en principio es el 200. Entonces aquí ponéis este parámetro, o sea, ponéis el Fibonacci desde el stop loss hasta la entrada, y lógicamente el 200 simplemente es la misma distancia y tiene que ser pues el 400. No, el 300, vale, ya encuentro la lógica. 100 es el tamaño que tiene, entonces 200 menos los 100, que es el tamaño que tiene, es a 300. Entonces, a 300 es el doble de lejos. Se supone, si 150 es el 50. O sea, nos dice que el doble de lejos de esta distancia es un poquito más arriba.
Entonces podemos ir un poquito más arriba. Piñamos y buscamos un nivel técnico. O si queréis hacerlo matemático, lo hacéis matemático. Pero yo creo que me estoy confundiendo, que esta distancia es mayor. 2997448 1467. No, estaría por ahí. Sí, mira, aquí está 2 veces la distancia. ¿Vale? Pues vamos ya a tomarla. Si lo queréis hacer más cuantitativo y queréis hacer el doble exacto, podéis, pero ya os digo que mi estrategia no funciona con el doble exacto. Ponemos el nivel para saber si se tiene que gestionar. De momento nada que hacer. Vale, pues ya está. Ya veis que ir a favor de tendencia no es muy doloroso. Mientras no toméis las trampas en la otra dirección, que ahí podéis ir sufriendo, montaros en la tendencia y además montarse en una cosa que es cuando hacen saltar los stops, porque si alguien está haciendo trailing stop, que es que se pone aquí, lo baja aquí, lo baja aquí, pam, es cuando saltan, o va bajando el stop, lo pone en este extremo cuando hace este nuevo bajo, pam, y vienen a hacerlo saltar. Entonces, estamos entrando justo cuando está saliendo mucha gente que se va con un stop loss. Además de esto, sumarle que vamos a favor de la tendencia, pues mira, ya tenemos 138.819 euros, pues estamos empezando a romper el Dow Jones. César dice, no gestionas bien el riesgo-beneficio. ¿Qué es bien? O sea, el tema es lo que ya he comentado antes. Bien y mal, ¿qué es? Que se tiene que poner el stop cerca y el TP lejos, ¿eso es bien? O sea, eso es bien porque lo dice un humano que en su libro o en un vídeo de YouTube dice eso, pero esa persona ha backtesteado y analizado el pasado para ver que eso es lo bien o lo mal. Yo esta estrategia la he sacado justamente de esos parámetros cuantitativos de backtest y en entornos casi aleatorios, porque el mercado tenéis que pensar que es prácticamente aleatorio. El que os diga que puede prever dónde irá, eso no es verdad. Nadie puede prever dónde irá y tener un porcentaje de acierto muy alto. Entonces, ¿cómo conseguí ganar? Gracias a la gestión, y el hecho de tener el stop lejos me permite gestionar y que un mechazo no me saque. Es una gestión mucho más profesional y os digo que conozco muchos traders profesionales que trabajan de modo similar. Los brokers tienen información sobre dónde colocamos los stops. Sí que tienen esa información, pero el tema es que no mueven ellos el mercado. O sea, y en algunos mercados lo puedes tener incluso tú, el order flow, donde sabes dónde están las órdenes. Pero eso tampoco te da una probabilidad mayor. O sea, yo he analizado mucho lo que son el volumen y saber dónde está el dinero. Y saberlo a la que has entrado vuelve a ser todo 50-50, igual que con el análisis técnico. Para mí, el precio es aleatorio y estoy ganando gracias a la gestión y gracias a que pongo el stop lejos. Pero no por dejar saltar el stop, sino para gestionar. Porque no un mechazo o cualquier tontería no me saque. Entonces, esa es la fórmula con la que trabajo. Vale, esto está muy bajista. Vale, por aquí podría haber una entrada. Vamos a tomar medidas porque a lo mejor no cumple lo de la pillada. Vemos que no cumple. La pillada tiene que ser entre el 5 y el 50 y está incumpliendo. Por tanto, esta trampa no la podemos tomar. ¿De acuerdo? Esta quizás sí. Vamos a trazar el nivel. Vamos a poner el Fibonacci. Ya sería la octava, creo que es el domingo que se está operando más. Vemos como sí, como esta mechita cruza un poquito más allá del 5%. ¿De acuerdo? Y vamos a entrar. Entonces, una orden de venta, mercado, con el take profit
En este extremo, bueno, podemos ir a buscar este, porque es tan pequeñita la trampa que no es muy problemático si buscamos esto. Y el stop loss, el doble de lejos, sería por aquí. A ver, es el único nivel que tengo. Entonces, si queréis medir, pues lógicamente os dirá que tenéis que ir por aquí. Entonces, puede poner por aquí, sin problema, que sería buscar este bajo. Entonces, cuanto más miráis, si estáis empezando, mejor. Hemos perdido el nivel de trampa, lo he borrado sin querer. Y vamos a ver qué sucede. Ha hecho un doji. Ups. Vale, pues mira, ¿qué ha sucedido aquí? Que se nos ha ido en contra y después se nos ha ido hasta take profit. Aquí, con una gestión, lo típico que comentáis de que no gestiono bien los R's, pues estaríais con un stop loss y yo estoy con un take profit. Entonces, analizad bien este dato, porque a lo mejor eso que dicen los libros que no se puede tener un ratio negativo es porque hay intereses detrás. Entonces, si casi todo el mundo pierde en este negocio, tenéis que empezar a pensar diferente. He borrado todos los niveles. Si os fijáis, se ven las operaciones, pero no se ven los niveles de trampa. Eso es que con el teclado estamos ya en 152.138 euros y me sale aquí que hay un problema con el codificador de emisión. Vale, ahora ya no. Me estaba avisando de que los datos no estaban retransmitiéndose bien. Ahora ya está todo. Hay distintos, dice New Download, hay distintos tipos de gaps. Algunos cierran y otros no, cierto. O sea, hay gente que opera los gaps, diciendo que siempre cierran o que la mayoría cierran. Y si te pones a analizar, pues es como todo, que acaba siendo aleatorio. Hay gaps que se quedan abiertos y hay gaps que se cierran. Podemos ver, este gap de aquí ha tardado muchísimo en cerrarse. Entonces, si no tienes stop loss y dejas correr, pues sí que se acaba cerrando, pero claro, una cosa es trabajar con el stop lejos como hago yo para salvarme de estas cosas así, que en las trampas suceden mucho y vi que poniendo el stop alejado pues me salvaba, y otra cosa muy diferente es no ponerlo. Eso ya sí que no lo recomiendo para nada. Vale, pues vamos a continuar. Esto es a contratendencia de todo esto. Bueno, vamos a continuar. Estamos ya, que llevo casi una horita, así que si tenéis dudas o preguntas ahora es el momento. Podemos ver que hemos tenido un take profit alcista, otro porque veníamos de todo esto de aquí, alcistas. Cuando ya nos ha hecho esta vela hemos empezado a buscar en la otra dirección y en este punto hemos tenido un stop loss completo, que es la primera vez que sucede. Entonces, hoy ha habido un stop. A continuación, take profit, take profit, take profit, take profit, take profit. Total, 8 operaciones y la cuenta está así. Ya veis que ahora el take profit ya no duele tanto cuando lo ves aquí. Ha sido como 2 operaciones, pero ya os digo que es algo excepcional, que pasa poquísimo. A ver, ¿alguna pregunta? Cristian dice, poner el stop loss el doble de lejos no dice que una estrategia sea mala, no debemos sesgarnos a esos datos. Yo conozco apostadores deportivos rentables a cuotas 1,50. Pues así es, o sea, el hecho es que en un sector donde el 98% de la gente pierde, no pensáis que os tenéis que empezar a cuestionar las cosas. Sé que lo he repetido varias veces ya, pero es que yo empecé a ganar cuando empecé a decir, ostras, ¿y si todo lo que se dice en libros, en vídeos, es gente que no gana y que simplemente pone ahí sus teorías económicas, pero realmente no son rentables? Y ahí me di cuenta pues que mayoritariamente eso es lo que sucede. Alejandro dice, pero un viernes a esa hora el mercado ya no se mueve. Bueno, tienes que pensar que la mayoría del tiempo se está con el simulador, porque lógicamente esa hora en cuenta real pues de poco sirve porque se opera muy poco en real.
hay muy pocas que no esté aprendiendo, aunque ya sea profesional, porque cuando hago pruebas y caliento un poco, ¿no? Sería como si fuera fútbol pelotear un poco la pelota, pues me pongo aquí los lunes cuando estoy un poco dormido, simulo un poco, me conecto con el mercado, me alineo y entonces ya entro en real, ¿de acuerdo? Ainhoa dice, ¿cuál es tu opinión sobre el volumen? Me da un poco de miedo tu estilo de trading ya que vas completamente desnudo sin ningún tipo de apoyo. A mí me gusta mucho fijarme en el volumen. ¿Lo ves útil? Pues el hecho es que yo el volumen lo he backtesteado un montón, soy trader cuantitativo y no he encontrado que me ayude en nada. O sea, el resultado era el mismo. Yo hacía la misma estrategia y otras con volumen e incluso miraba qué pasa cuando hay mucho volumen o cuando hay poco y el 50% de las veces me iba a un lado y el 50% al otro. Por tanto, no me daba nada mejor. Entonces, a ti, Ainhoa, te está dando una falsa percepción de seguridad. Es como el que pone el volumen, el MACD, el RSI, traza un montón de niveles. Eso es una falsa percepción de control. El auténtico control es si con el precio al desnudo y una estrategia tan simple como la mía, de un solo nivel y cuando rompe el nivel y con una buena gestión, con eso me sale una cuenta rentable y consistente, ese backtest es el mayor seguro, no meter más indicadores y volúmenes y order flows y MACDs, RSIs y todo eso, ¿vale? Entonces, esa es mi opinión, pero es una opinión. Entonces, otro ganará con el volumen. Yo no he encontrado que a mí me ayude para nada y por eso no lo uso, ¿de acuerdo? Pues lo vamos dejando aquí. Espero que os haya gustado esta simulación en el Dow Jones. Pues hemos intentado romper el Dow Jones. Nos hemos asustado un poco cuando ha habido este stop, pero enseguida pues se ha puesto con una tendencia bajista que nos hemos podido ir montando y sacando un buen profit. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha estado muy activo el chat, mucha gente en directo.